Mira a tu alrededor. La mayoría vive como hojas arrastradas por el viento. Corren, se distraen, reaccionan, pero nunca gobiernan. Su vida es ruido, es caos, es confusión, y lo más trágico, creen que eso es normal. Pero aquí está la verdad incómoda. Sin orden interno, nunca habrá grandeza externa. Puedes tener sueños enormes, metas inspiradoras, pero si tu vida es un desorden, esos sueños nunca verán la luz. La diferencia entre los que trascienden y los que se olvidan está en algo que hoy suena anticuado: la disciplina radical. Los estoicos lo sabían hace 2000 años y hoy sus enseñanzas son más necesarias que nunca, porque el caos moderno es más ruidoso, más adictivo y más invasivo que cualquier batalla del pasado. Vivimos en una era donde todo compite por tu atención. Notificaciones, series, conversaciones superficiales, noticias que mañana ya nadie recordará. El mundo quiere fragmentarte, dividirte, arrancar tu enfoque pedazo a pedazo. Y si no tienes orden, caes como todos, atrapado en la rueda interminable de lo urgente, sin espacio para lo importante. El orden del que hablamos no es simplemente limpiar tu habitación o organizar tu agenda. Es un orden más profundo, un orden mental, emocional, espiritual. Un orden que te permita avanzar con claridad mientras el resto se pierde en el ruido. Los estoicos entendieron que el caos externo siempre existiría. Guerras, enfermedades, traiciones, pérdidas. Pero también entendieron que quien logra el dominio de sí mismo se vuelve intocable. Ese es el orden que transforma vidas, el que no depende del mundo, sino de tu interior. Cuando pierdes el orden, la vida se convierte en un campo abierto donde cualquiera puede arrastrarte. Un insulto te altera, un deseo te esclaviza, un imprevisto te quiebra, y al final, todo lo externo te gobierna porque nunca lograste gobernarte a ti mismo. El caos externo es inevitable, pero el caos interno es una decisión. Y lo que diferencia a los grandes hombres de la multitud es precisamente esto: aprendieron a crear orden en su interior. Hoy estás aquí escuchando esto, y quizás tu vida parece un laberinto. Problemas acumulados, planes sin cumplir, distracciones que te roban cada día. Y piensas, ¿por dónde empiezo? La respuesta es simple, pero no fácil. Empiezas por ordenar lo que puedes controlar, lo que tocas, lo que decides, lo que haces cada día. El orden no se impone desde fuera, se construye desde dentro. Y aquí entra el poder de la filosofía estoica, no como teoría desactualizada en libros polvorientos, sino como una fuerza viva que atraviesa siglos para mostrarte cómo resistir, cómo clarificar y cómo actuar. El primer gran secreto de los estoicos es que la vida no se trata de añadir más, sino de quitar lo innecesario. El caos no siempre viene por falta, muchas veces viene por exceso. Exceso de opiniones, de estímulos, de deseos, de miedos. Y mientras más acumulas sin filtrar, menos puedes avanzar. El orden empieza en el silencio, en aprender a escuchar tu propia mente cuando el mundo calla, en atreverte a mirar de frente lo que has estado evitando. Ese silencio, incómodo al inicio, es el terreno fértil donde crece la claridad. Pero no basta con pensar en orden, hay que vivirlo, porque cada decisión que tomas es una afirmación de quién eres, y cada vez que eliges el desorden, ya sea dejar algo pendiente, dejarte arrastrar por un impulso o perder horas en distracciones, le das fuerza a la parte débil de ti. Los estoicos sabían que el orden no se logra en un día, sino en una cadena de actos. Cada acción disciplinada es un ladrillo. Cada pensamiento gobernado es otro ladrillo. Y así se levanta la muralla que te protege del caos. Quiero que pienses en esto.
La vida de un hombre sin orden es como un barco sin timón. Puede tener velas fuertes, puede tener viento a favor, pero sin dirección acabará estrellado en cualquier costa. Ese barco es la mayoría. Personas con talento, con potencial, pero sin rumbo. Todo porque nunca aprendieron a gobernarse. La vida de un hombre con orden, en cambio, es como un faro, firme, constante, inamovible. El mar puede rugir, las tormentas pueden desatarse, pero el faro sigue iluminando porque tiene claridad en su propósito. Ahora ya entiendes por qué el orden no es un lujo, sino una necesidad. Por qué sin orden la vida se convierte en caos perpetuo. Y por qué los estoicos, desde hace siglos, insistían en que la verdadera batalla no está fuera, sino dentro de ti. Pero esto es apenas la superficie. En el siguiente bloque vamos a descender más profundo y ver cómo los estoicos transformaban la teoría en realidad, convirtiendo la disciplina en una forma de poder invisible que los hacía invencibles ante cualquier circunstancia. El primer truco estoico para poner orden en tu vida es brutalmente simple y al mismo tiempo profundamente ignorado. Decidir con claridad qué depende de ti y qué no. Ese principio, tan repetido y tan poco vivido, es la base de todo. El caos en el que vive la mayoría no proviene de lo que pasa afuera, sino de querer controlar lo que no les pertenece. Se enojan porque alguien los critica, se frustran porque la vida no se acomoda a sus planes, se desesperan porque el mundo no gira como ellos quieren. Y ahí está el veneno. Mientras enfocas tu energía en lo que no depende de ti, descuidas lo único que sí puedes gobernar: tus pensamientos, tus acciones, tu carácter. El orden comienza cuando tienes el valor de aceptar que lo externo siempre será incierto, cambiante, incluso injusto. Pero lo interno siempre es tuyo. Esa división invisible entre lo que controlas y lo que no es el mapa que guía al hombre disciplinado. El segundo truco estoico es comprender que el tiempo es tu recurso más valioso, y desperdiciarlo es el mayor acto de indisciplina. La mayoría habla de dinero, de éxito, de posesiones, pero nada de eso importa si no sabes administrar tu tiempo. El hombre sin orden lo malgasta sin darse cuenta, lo entrega a conversaciones sin sentido, a distracciones interminables, a placeres que solo dejan vacío. Al final del día siente que no avanzó, que no construyó, que no vivió realmente. Los estoicos eran despiadados con la forma en que concebían el tiempo. Para ellos, perderlo era peor que perder riquezas, porque el oro puede recuperarse, pero los minutos jamás regresan. Ese es el segundo truco: defender tu tiempo como si fuera tu vida, porque en realidad lo es. Cuando dices sí a todo, te vacías. Cuando aceptas cualquier distracción, te fragmentas. Pero cuando aprendes a proteger tu tiempo, cada día se convierte en un paso sólido hacia la grandeza. El tercer truco estoico es entender que el dolor y la incomodidad no son enemigos, sino aliados que revelan tu fortaleza. El hombre moderno huye del dolor como si fuera veneno, pero al huir también se escapa de su propia transformación. El orden verdadero no se forja en la comodidad, sino en la resistencia. El dolor físico, la incomodidad emocional, las pruebas de la vida, todo eso pule tu carácter como el fuego pule el acero. Sin dolor no hay fortaleza, sin incomodidad no hay claridad. Los estoicos veían cada golpe de la vida como una oportunidad para entrenar el alma. No lo buscaban, pero tampoco lo temían. Sabían que mientras los demás se rompían, ellos se templaban. Ese es el tercer truco: no huir de la incomodidad, sino usarla como cincel que moldea tu carácter. El dolor no viene a destruirte, viene a mostrarte de qué estás hecho.
El cuarto truco estoico es brutal y necesario: aprender a decir no. La mayoría vive arrastrada porque no sabe rechazar. Dicen sí por miedo, por costumbre, por necesidad de aprobación. Y cada sí que no deberían dar los aleja de sí mismos, de sus metas, de su propósito. Decir no es un acto de orden, es reconocer que tu vida no puede estar al servicio de todo y de todos, que tu energía es limitada y debe invertirse en lo esencial. Los estoicos sabían que el hombre que quiere agradar a todos pierde su libertad. El que se dispersa entre 1000 tareas pierde su fuerza. El que nunca dice no se convierte en esclavo de lo ajeno. El orden empieza cuando tienes el valor de rechazar lo que no suma, aunque incomode, aunque te critiquen, aunque te llamen egoísta. Porque al final, el verdadero egoísmo es vivir una vida donde todos deciden por ti, excepto tú. El quinto truco estoico es uno que incomoda a muchos: la aceptación de no existir como brújula de la vida. Pocos quieren hablar de ello, pero todos vamos hacia el mismo destino. La diferencia está en cómo vives mientras tanto. La mayoría actúa como si tuviera una eternidad por delante. Postergan sus sueños, descuidan su tiempo, se pierden en pequeñeces, viven como si la vida fuera un ensayo y no la obra principal. Cada uno de estos trucos no es una técnica pasajera ni una frase bonita para repetir. Son principios que han atravesado siglos porque se aplican en cualquier época, bajo cualquier circunstancia. El hombre que los vive ya no necesita motivación externa, porque encuentra en sí mismo la razón para avanzar. Y lo más poderoso es esto: al aplicar estos principios, la gente empezará a notarlo. No por lo que digas, sino por cómo te comportas. Tus acciones hablarán más fuerte que cualquier discurso. Y aunque al inicio te llamen raro, exagerado o incluso loco, con el tiempo reconocerán lo que siempre supiste: que el orden no es locura, es poder. Ya tienes los primeros 5 trucos. Juntos forman un arsenal que rompe el caos y levanta orden. Pero aún no hemos terminado. En el siguiente bloque vamos a desplegar los trucos restantes y veremos cómo aplicarlos. El sexto truco estoico es uno que parece insignificante, pero es de los más poderosos: dominar tus palabras. La mayoría habla demasiado y piensa poco. Hablan de lo que no entienden, prometen lo que no cumplirán, critican lo que no conocen. Y cada palabra vacía es un ladrillo más en el muro del desorden. Los estoicos entendían que la lengua es un arma. Puede construir o puede destruir, puede crear respeto o puede arruinarlo todo. Por eso enseñaban la sobriedad al hablar, no como timidez, sino como poder. El hombre que habla solo lo necesario transmite control. El hombre que no se dispersa en explicaciones interminables proyecta autoridad. El hombre que mide sus palabras demuestra que primero gobernó sus pensamientos. Ese es el sexto truco: aprender a hablar poco pero con peso, porque quien domina lo que dice demuestra que ya domina lo que piensa. El séptimo truco estoico es comprender que el ejemplo vale más que cualquier discurso. Hoy abundan los que hablan de cambio, de disciplina, de grandeza, pero pocos viven de acuerdo con lo que predican. La multitud escucha palabras, pero sigue acciones. Y cuando tus actos son coherentes, no necesitas convencer a nadie. El hombre desordenado dice: quiero mejorar, mientras sigue en el mismo caos. El hombre estoico ordenado no necesita decir nada. Sus actos hablan por él. Su constancia, su serenidad, su claridad se notan en cómo camina, en cómo trabaja, en cómo enfrenta las dificultades. Ese es el séptimo truco: convertirte en el ejemplo silencioso que incomoda a los mediocres y atrae a los valientes. Porque el orden no se predica, se irradia. El octavo truco estoico es tal vez el más difícil: controlar tu reacción ante la provocación. Cualquiera puede parecer ordenado en paz,
El verdadero carácter se prueba en la tormenta, cuando alguien te insulta, cuando la vida te empuja, cuando un plan se derrumba. Ahí es donde tu disciplina se mide. El hombre común responde con ira, con quejas, con desesperación. El hombre estoico ordenado responde con claridad. No porque no sienta, sino porque no se deja arrastrar. El insulto pierde poder cuando no responde. El fracaso pierde veneno cuando se asume con calma. La provocación se convierte en un espejo que refleja tu verdadera fuerza. Ese es el octavo truco. No reaccionar como esperan los demás, sino como dicta tu propio orden. Y cuando logras eso, te vuelves impredecible para el mundo, pero confiable para ti mismo. El noveno truco estoico es el que une a todos los anteriores. Vivir cada día como si fuera una obra terminada. La mayoría vive esperando el mañana. Postergan sus decisiones, acumulan pendientes, se dicen, luego lo hago. Y así pasan los años, llenos de intentos, pero vacíos de hechos. El hombre estoico entiende que cada día debe cerrarse como si fuera completo. No importa si la vida sigue mañana. Lo que hiciste hoy debe tener valor por sí mismo. Cada día con orden es una pequeña victoria. Cada día en caos es una derrota silenciosa. Cuando vives como si cada día fuera una obra terminada, te obligas a dar tu máximo, a no dejar cabos sueltos, a honrar cada hora como si fuera la última. Ese es el noveno truco, vivir con urgencia, pero también con plenitud. No pospongas la disciplina para mañana, porque mañana puede no llegar. Con estos 9 trucos, el orden deja de ser teoría y se convierte en práctica. Dejas de vivir disperso y empiezas a vivir concentrado. Dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. Dejas de depender de lo externo y te conviertes en tu propio ancla. Lo más poderoso es lo que ocurre alrededor. Cuando un hombre logra este nivel de orden, los demás lo perciben, lo ven como distinto. Algunos lo respetan, otros lo critican, otros lo envidian, pero todos lo notan. El orden verdadero no puede ocultarse. Brilla en tu mirada, en tu postura, en tu manera de enfrentar la vida. Este es el momento donde la gente empieza a llamarte loco. Porque mientras ellos se dejan llevar por placeres y excusas, tú sigues firme. Mientras ellos cambian de dirección con cada emoción, tú avanzas sin distraerte. Mientras ellos desperdician tiempo, tú lo conviertes en tu arma. Y lo que para ellos es locura, para ti es libertad. Lo que para ellos es exageración, para ti es propósito. Lo que para ellos es extraño, para ti es la única forma digna de vivir. Ese es el legado de los estoicos. Vivir con un orden tan inquebrantable que el mundo no pueda ignorarte. Ya conoces los 9 trucos, no son atajos, no son fórmulas mágicas, son principios que han sobrevivido siglos porque funcionan en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Pero aquí no termina el viaje. En el siguiente bloque vamos a explorar algo aún más profundo. Cómo estos trucos, vividos de manera constante, transforman tu identidad y hacen que dejes de ser alguien común para convertirte en alguien imposible de quebrar. ¿Cómo pasas de aplicarlos ocasionalmente a vivirlos como parte de lo que eres? Porque cualquiera puede practicar disciplina un día, proteger su tiempo una semana o hablar con sobriedad durante un mes. Pero el verdadero poder aparece cuando esos trucos ya no son simples actos, sino tu naturaleza. Ese es el salto del hábito a la identidad, el momento en el que no tienes que recordarte qué hacer porque ya eres eso. Piénsalo. El hombre que practica disciplina a ratos siempre dependerá de motivación. El hombre que practica orden solo cuando le conviene seguirá siendo arrastrado por sus emociones. Pero el que ha hecho del orden su esencia, ese ya no lucha, porque su vida entera fluye hacia la claridad. Ese es el secreto que los estoicos dejaron escrito entre líneas.
La filosofía no era para impresionar en debates, sino para transformarse en carne y hueso. El orden se vuelve identidad cuando tus decisiones dejan de ser opcionales y se convierten en reflejos. No dudas en levantarte cuando toca. No titubeas en decir no cuando es necesario. No te desmoronas ante la crítica porque tu mente ya está entrenada. Es ahí cuando los trucos dejan de sentirse como trucos y se vuelven parte de tu ADN. Pero ¿cómo ocurre esa transformación? La clave está en la constancia. La constancia no es solo repetir actos, es permitir que cada acto deje una marca en tu carácter. Cada vez que eliges actuar con orden, tu cerebro entiende: este soy yo. Cada vez que decides proteger tu tiempo, tu alma graba: esto es lo que valoro. Cada vez que enfrentas el dolor con dignidad, tu espíritu declara: esta es mi forma de existir. Y esas pequeñas marcas, acumuladas, terminan por moldear tu identidad. Imagina dos hombres enfrentados. Uno vive disperso, cambia de planes a cada rato, promete y no cumple. El otro vive ordenado, constante, firme, aún en los detalles más pequeños. ¿Quién inspira confianza? ¿Quién es visto como un pilar, como alguien que puede sostener a otros? El segundo, no porque hable más, sino porque su disciplina se siente en el aire. Ese es el efecto invisible de la identidad. La gente lo percibe aunque tú no digas nada. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando tu disciplina se convierte en identidad, ya no puedes traicionarte sin sentir un vacío profundo. El hombre común falla y lo ve como algo normal. El hombre estoico que ha hecho del orden su esencia siente un dolor extraño cuando se aparta de él, porque ya no es solo un hábito que dejó pasar, es como negar lo que es. Ese dolor se convierte en su brújula y gracias a eso vuelve al orden con más fuerza. La identidad estoica no se grita, se demuestra. No necesitas andar diciendo «soy disciplinado». Los demás lo notan, lo ven en cómo hablas, en cómo trabajas, en cómo enfrentas problemas. Es una autoridad silenciosa, y ese es uno de los efectos más poderosos del orden convertido en identidad. No solo gobiernas tu vida, sino que empiezas a influir en la de otros, incluso sin intentarlo. Pero este nivel de orden no está exento de pruebas. De hecho, mientras más ordenado eres, más incómodos se sentirán algunos a tu alrededor. Amigos, familiares, colegas, muchos preferirán llamarte obsesionado o rígido antes que aceptar que tu claridad refleja su desorden. Aquí es donde debes recordar lo que Marco Aurelio escribió. Si vives de acuerdo con la naturaleza, nunca serás pobre. Si vives de acuerdo con la opinión, nunca serás rico. En otras palabras, si tu orden nace de principios firmes, eres libre. Si tu vida depende de la opinión de otros, eres esclavo. El precio de la identidad ordenada es la incomodidad social, pero el premio es la grandeza personal. Y con el tiempo, esa misma gente que hoy se burla, será la que mañana te pregunte cómo lo lograste. Esa es la ironía de la disciplina. Al principio eres raro, después eres referente. Y cuando llegas a ese punto, ocurre el verdadero milagro. Tu vida deja de ser una sucesión de decisiones caóticas y se convierte en una obra coherente. Cada acción encaja, cada día tiene propósito, cada paso, incluso el más pequeño, te lleva en la misma dirección. El desorden fragmenta, el orden integra, y cuando tu vida está integrada, nadie puede detenerte. Hasta aquí ya no hablamos de trucos aislados, sino de identidad. El orden se ha vuelto tu marca, tu esencia, tu carta de presentación, y eso te coloca en un lugar distinto. Ya no eres parte de la multitud. En el próximo bloque veremos cómo este orden integrado no solo transforma tu vida, sino que comienza a proyectarse como un legado que otros no pueden ignorar.
El orden empieza siendo una batalla interna, una lucha silenciosa contra tus impulsos, tus excusas, tus distracciones. Al inicio parece que solo importa para ti, pero conforme lo vives, empiezas a notar algo inevitable. Los demás lo perciben. Tus acciones, tu manera de hablar, tu calma en medio de la tormenta. Todo proyecta un mensaje, aunque no digas una sola palabra. Y ese mensaje es poderoso porque no viene de discursos, sino de coherencia. El hombre común puede hablar horas sobre disciplina, pero si su vida es un desorden, nadie lo escucha en serio. El hombre que vive con orden no necesita hablar demasiado. Su ejemplo habla por él. Y ese ejemplo es lo que empieza a sembrar semillas en otros. Marco Aurelio nunca escribió sus meditaciones para que fueran publicadas. Eran notas privadas, recordatorios para sí mismo. Sin embargo, siglos después, millones de personas las leen y se inspiran. Eso es el legado, cuando tu vida ordenada trasciende más allá de tu tiempo y de tu intención. Cuando alcanzas cierto nivel de orden, ocurre un fenómeno curioso. Incomodas. Tu constancia resalta el desorden de los demás. Tu firmeza expone la fragilidad ajena. Tu claridad deja en evidencia la confusión en la que muchos viven. Por eso, al inicio, no recibirás aplausos. Recibirás críticas, burlas, etiquetas, obsesionado, loco, exagerado. Pero esas reacciones no son prueba de tu error, sino confirmación de que estás avanzando donde ellos no se atreven. La incomodidad que causas es la señal de que tu vida ya está marcando una diferencia. Con el tiempo, esa incomodidad se transforma en respeto. El mismo que te criticó empieza a preguntarse cómo lo haces. El mismo que te llamó loco empieza a buscar tu consejo. El mismo que se burló empieza a admirarte en silencio. Ese es el ciclo de la disciplina. Primero se ríen de ti, después te critican, luego te ignoran y al final te siguen. El orden no solo cambia cómo vives, cambia cómo te perciben. Dejas de ser visto como alguien común y te conviertes en referente. No porque lo busques, sino porque la gente no puede evitarlo. Tu forma de estar en el mundo brilla demasiado como para pasar desapercibida. Eso es lo que significa ser ejemplo. No se trata de andar predicando, sino de vivir con tal coherencia que tu vida se convierta en un faro. Piénsalo, un hombre desordenado puede dar consejos, pero la gente los escucha con dudas. Un hombre ordenado puede permanecer en silencio y aún así inspira, porque en su mirada, en su manera de caminar, en su capacidad de mantener la calma, los demás ven algo que ellos mismos desearían tener. Ese algo es lo que los antiguos llamaban virtud. Y la virtud, vivida con orden, es imposible de ignorar. Aquí ocurre algo aún más profundo. Tu legado no se mide solo en lo que logras, sino en lo que provocas. Puede que no cambies el mundo entero, pero cambias tu entorno inmediato. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todos absorben algo de tu ejemplo. El desorden también se contagia, pero el orden tiene un poder aún mayor. Inspira. No todos lo admitirán en voz alta, pero en silencio, tu vida se convierte en un recordatorio de lo que ellos también podrían ser. Este es el nivel más alto de los trucos estoicos, cuando dejas de preocuparte por ser aceptado y te concentras en ser auténtico. El mundo respeta a los que no negocian con su esencia. Respeta al hombre que sigue firme, aunque esté solo. Respeta al que no cambia su camino por las opiniones pasajeras. Y aunque muchos nunca lo digan, en su interior saben que tu disciplina es grandeza disfrazada de locura. El legado no necesita monumentos ni biografías. El legado es cada vida que tocas con tu ejemplo, cada persona que cambia un poco por haberte observado, cada alma que despierta porque vio en ti una alternativa distinta.
Esa es la verdadera recompensa de vivir con orden. No solo pones tu vida en control, sino que siembras en otros la posibilidad de hacer lo mismo. Has llegado hasta aquí. Has escuchado los 9 trucos estoicos, has visto cómo se convierten en identidad, cómo tu vida ordenada incomoda primero y luego inspira, cómo se transforma en legado. Y ahora quiero que imagines algo. Imagina que sigues como hasta hoy. Dejas que el caos te arrastre, permites que las distracciones te roben tus horas. Vives pendiente de lo que opinan los demás. Y pasas cada día como si tuvieras 1000 más asegurados. Pasan meses, pasan años, un día despiertas y te das cuenta de que tu vida no fue tuya. Fue de tus impulsos, de tus miedos, de la opinión de otros, de tu pereza. Ahora imagina lo contrario. Imagina que tomas los 9 trucos y los haces tuyos. Que no solo los escuchas, sino que los grabas en tu carácter. Que cada día, aunque parezca pequeño, es una afirmación de orden, disciplina y claridad. El tiempo ya no se te escapa. El dolor ya no te detiene. La opinión ajena ya no te controla. Tus palabras tienen peso. Tus actos son coherentes. Tu vida entera se vuelve una obra sólida, imposible de derrumbar. Y lo más poderoso, la gente lo nota. Algunos se burlarán, otros se incomodarán, pero todos verán algo distinto en ti. Ese algo es el orden. Ese algo es la disciplina. Ese algo es lo que separa a los grandes de los olvidados. Ese es el camino que los estoicos recorrieron hace siglos y que hoy sigue abierto para ti. Un camino duro, porque exige que mueras a tu desorden, que entierres tu mediocridad, que renuncies a tu comodidad. Pero también es un camino glorioso, porque al final te devuelve lo único que realmente importa: respeto por ti mismo y poder sobre tu propia vida. La mayoría nunca se atreverá. Seguirán llamándote loco, seguirán buscando excusas para no vivir con orden, seguirán justificando su caos como libertad, cuando en realidad es esclavitud. Pero si estás escuchando estas palabras, es porque dentro de ti hay algo distinto, un fuego que no se apaga, una voz que no se conforma, un deseo de grandeza que no puede ahogarse con distracciones. Ese fuego es tu recordatorio. Estás hecho para más. Y aquí está la verdad. El mundo no necesita más hombres promedio, no necesita más gente que viva en desorden, no necesita más esclavos de su propio caos. El mundo necesita faros, hombres y mujeres que con su disciplina iluminen el camino, que con su orden se conviertan en ejemplo, que con su vida muestren lo que significa ser realmente libre. Ese puede ser tú, ese debe ser tú. Piensa en los nombres que recordamos: Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Ellos no dejaron monumentos de piedra, dejaron monumentos de carácter. No construyeron imperios eternos, construyeron ejemplos eternos. Y hoy, siglos después, seguimos aprendiendo de ellos, porque vivieron con un orden tan radical que su vida misma se volvió enseñanza. Eso es lo que quiero que entiendas. Tu vida puede ser tu mensaje. Tu disciplina puede ser tu legado. Tu orden puede ser la voz que otros escuchen cuando necesiten guía. Y ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: hoy elijo el orden. Hazlo no por mí, sino por ti. Porque ese simple acto, esa declaración pública, es tu primer paso para dejar atrás el caos y empezar a construir la vida que mereces. Dale like a este video si alguna de estas palabras te hizo pensar, si alguna idea tocó algo dentro de ti. Ese like no es solo un clic, es tu manera de decir: sí, estoy listo para cambiar. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí cada semana comparto mensajes que no son entretenimiento vacío, sino herramientas reales para que vivas con disciplina, claridad y propósito.
No dejes que este sea solo un video más que olvidas en minutos. Deja que sea el inicio de tu transformación. Recuerda siempre, el caos es fácil, el orden es difícil, el caos es común, el orden es raro. El caos es esclavitud, el orden es libertad. Los 9 trucos estoicos que hoy escuchaste no son frases bonitas, son armas. Úsalas para gobernar tu tiempo, tus palabras, tu carácter, y cuando lo hagas, serás llamado loco por unos, pero referente por muchos. Elige hoy. Elige ser faro, no sombra. Elige ser orden, no caos. Elige ser disciplina, no debilidad, porque tu vida, y solo tu vida, es el único terreno donde realmente puedes gobernar como un emperador. Y ahora dime en los comentarios, ¿cuál de los 9 trucos vas a aplicar primero? Quiero leerte, porque tu decisión puede inspirar a alguien más. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video.